La película nace no sé si no, pues, para quien no lo sepa, de un crimen real que hubo en el año 56, el crimen de Mazarrón, que convulsionó España y un día en el Café Gijón, Berlanga tenía la idea, se la contó y a Pedro Beltrán y a Fernán Gómez les encantó y entonces se pusieron a escribir el guión. El guión lo escribió Pedro Beltrán con Manuel Ruiz Castillo, a partir de la especulación que hizo Berlanga, porque el argumento es de Berlanga y durante un tiempo lo iba a hacer él, pero luego no sé qué otro proyecto se le cruzó y entonces la hizo Fernán Gómez, ¿no? Hubo todo tipo de conjetura respecto a lo que podía ser el guión, lo que podían hacer, lo que no podían hacer, pero sí, al final se llegó a esta mezcla de esa parte que tiene como documental en la que se ve el país del que venimos, ¿no? Tremendo, qué oscuridad, ¿no? Ahora lo he visto después de hacía tiempo y es de una oscuridad tenebrosa toda la historia, ¿no? Lo que pasa es que está tratada con ese humor y con esa ironía que nos distancia un poco, ¿no? Pero por otra parte también tiene ese estilo un poco de terror gótico y con muchos detalles de hitchcockianos también, si quieres, ¿no? A mí me llamó mucho la atención desde siempre que los personajes, todos ellos tienen muy claras las líneas de acción, tienen muy claras las motivaciones y con todos y a todos de alguna manera los entendemos, porque todos están intentando sobrevivir en aquel mundo, ¿no? De pura represión, en aquella España en la que la gente se iba del pueblo, se iba a la ciudad y estaba la presencia de la iglesia y de las fuerzas vivas del pueblo, etcétera, ¿no? Y todo aquello está contado de una manera llena de ironía y como una gamberrada, pero al mismo tiempo con unos personajes muy sólidos y con unas situaciones muy, muy increíbles. Creo que el guión está muy bien escrito, tanto en la estructura. Pensaba cuando la recordaba que, claro, si la película hubiera seguido un orden cronológico de los hechos que cuenta, habría perdido toda la posibilidad de la ironía dramática que tiene, ¿no? Porque enseguida habríamos descubierto y se perdería toda la tensión que tiene. Ahí está lleno de anécdotas todo el proceso de la producción, aparte de que la censura se cebó con ella y no permitió que se estrenara, como comentábamos antes, más que en 3 salas en toda España y durante muy poco tiempo, pero por ejemplo el productor, que era Sainz de Vicuña, que ha estado produciendo películas hasta hace relativamente poco tiempo, le impuso a Fernán Gómez, o eso contaba el propio Fernán Gómez, le impuso a Carlos Larrañaga, que en aquella época era una estrella total, para hacer ese personaje que al final yo creo que se le volvía en contra, porque claro, es un asesino el tipo, o sea, es un ser tremendo. Lo que pasa es que todos los personajes están contados desde la fragilidad, que es lo que a mí me fascina de esta historia, y aunque moralmente todos son horribles, son repugnantes a veces, ¿no? Si te paras a pensarlos, pero con todos ellos te empatizas de alguna manera a nivel personal porque están intentando sobrevivir en aquel mundo tremendo. Entonces me parece que es un retrato brillante, lúcido, oscurísimo, esperpéntico, tiene mucho también de esperpento de lo que era aquella España en los años 60, ¿no? Principios de los 60. Sí, hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? O sea, Fernando Fernán Gómez fundamentalmente es recordado como actor, pero aquí hace una labor de realización, de dirección, de movimientos de cámara que son, bueno, creo que insólitos, ¿no? En esa época en el cine español, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo cambia de estilo en función de en qué parte de la película está. Arranca con una escena brillantísima, ¿no? En la que retrata el pueblo con unos movimientos de cámara, con ese baile que está rodado de una manera sublime, y luego pasa automáticamente a una, entre comillas, lo que podría ser una mansión victoriana
con esa cámara que avanza, una cámara subjetiva que avanza, y que se rompe todo cuando sale Rafael Aparicio, ¿no? Entonces me parece que como ese movimiento de cámara en la casa, comparado con, digamos, ese cine más costumbrista fuera, cómo va adecuando un poco su estilo de dirección digamos, al tono de cada una de las partes y escenas que componen la película, ¿no? Me parece como muy brillante. Sí, también el equipo que hizo la película, desde el director de fotografía, que era José Fernández Aguayo, que era como la gran estrella de la fotografía en aquella época, y toda la gente implicada eran como los más avanzados en aquel momento, ¿no? Claro, ahora vista la película, bueno, tiene todas estas cosas propias de la época, de ese montaje que va un poco a veces a golpes, etcétera, pero el talento con el que está hecha es increíble. Sí, yo estoy de acuerdo que hay, por lo que recuerdo haber leído, hay un libro estupendo de Carlos Heredero sobre Pedro Beltrán, el guionista, que era de Cartagena, en el que cuenta cómo esos estilos mezclados están en la decisión o están en la voluntad de Fernán Gómez, ¿no? Él decidió mezclar esos dos géneros porque le parecía que era la forma de contar eso que quería, de hacer ese retrato, ¿no? de esa España de aquella época. En los años, cuando yo estaba empezando a trabajar en cine, esto es una cosa que a mí de alguna manera me marcó mucho, porque Fernando Colomo contrató a Fernán Gómez, a Pedro Beltrán y a Berlanga para que hicieran una película que después acabó haciendo Fernán Gómez, basada en todas las películas que había hecho Fernán Gómez, y entonces tenían que hilar, como un puzzle, tenían que hilar una historia en la que el personaje de Fernán Gómez compusiera algún tipo de relato. Estuvieron mucho tiempo trabajando, se reunían una vez por semana y entonces a mí me contrató Colomo para hacer como de ayudante de ellos, de secretario. Entonces yo les llevaba, les traía. Muy pocas veces me dejaban estar en las reuniones, y recuerdo que pasaba mucho tiempo con Pedro Beltrán, que era el que estaba de alguna manera menos ocupado, porque Berlanga entonces era el director de la Filmoteca y Fernán Gómez tenía muchísimo trabajo, pero estuvieron 6 u 8 meses con todo esto. Y Pedro Beltrán, pues pasé muchas tardes con él charlando, y era un tipo completamente brillante, y tenía algo maldito él mismo que le impedía hacer pues haber hecho más películas, porque enseguida cogió un sello como de que era un tipo políticamente muy implicado, etcétera, ¿no? Él, después de esta película, la siguiente que escribió fue una de Francesco Rossi, que se llamaba El momento de la verdad, y entre esas dos películas, las dos censuradas por distintas razones, bueno, pues Pedro cogió una fama como de guionista conflictivo y demás, ¿no? Pero fue una época la recuerdo como algo, como un privilegio que tuve, y recordando estos días, lamentaba el no haber, claro, yo era muy joven, el no haber tenido la conciencia de todo lo que yo no sabía, como para poder haber aprendido más de ellos, porque realmente las reuniones y los encuentros eran muy brillantes, las conversaciones y las reuniones y demás. El único que traía folios escritos cada día era Fernán Gómez, recuerdo, eso sí, el único que llevaba el único que trabajaba de verdad escritas. Berlanga estaba siempre ocupado, y Pedro, bueno, pues era un bohemio. Y Pedro Beltrán era cantante de zarzuela, por eso tiene la parte esta de él había trabajado de cantante sí, en zarzuela, y era de Cartagena, y todo, hay muchas cosas suyas ahí. En cuanto él escribió el guión y lo leyó Fernán Gómez, pues le dijo que quería rodar ya, que le encantaba el guión, que le fascinaba y que la quería, y que quería hacer la película enseguida, y encontraron
al productor y la hicieron. La película originalmente se iba a titular El crimen de Mazarrón, pero las fuerzas vivas, pues no sé si de Mazarrón o de Murcia, lo impidieron para que no cogiera mala fama el pueblo, ¿no? Para que no se convirtiera, porque tenían, claro, no querían que el pueblo pues sufriera tal, ¿no? Y lo cambiaron por este otro título que era el que ellos usaban un poco como para entenderse y para que no desvelar que estaban trabajando en ese proyecto. Lo llamaban El extraño viaje, y que fue el título que se quedó al final. Contaban también que hay un personaje, el que hace de alcalde. Está todo lleno de pequeñas burlas a la censura y demás, como el hecho de que el actor, que no era actor, el que hace de alcalde, que era exactamente igual que un famoso ministro franquista que había, que se llamaba José Antonio Girón, que era el ministro de Trabajo, y tiene la misma cara, el mismo bigote, el mismo aspecto, y lo pusieron como una especie de burla, pero la censura lo detectó y les obligaron a cortar varias escenas en las que salía este hombre y tal. Yo conocí mucho más lejanamente que tú a Perico Beltrán, porque tenía una sección en la radio, yo era becario y pululaba por allí, una sección que hacía los fines de semana con Javier Riollo y tal, y hablaban de él como de un gran conversador y como de pura bohemia, ¿no? Que digamos que no se había dedicado demasiado a escribir, pero precisamente porque había dedicado su tiempo a la conversación, a la bohemia y a los cafés, ¿no? Pero volviendo a tus andanzas de secretario, decías que estaba Perico Beltrán allí y tal. ¿Fernando Fernán Gómez imponía mucho entonces cuando llegaba? ¿O? Fernán Gómez era lo que yo recuerdo, pero era el más, digamos, el más organizado y era el que más trabajaba. O sea, Berlanga trabajaba mucho, pero en la Filmoteca, o estaba en el despacho al menos, y no paraban de hablar, pero las reuniones eran charlas de café. Lo que pasa es que Fernán Gómez se empeñaba en traer material de trabajo y eran unos folios que luego él, en una serie que produjo Trueba, que se llamaba, me parece, La mujer de tu vida o algo así, me parece que uno de los capítulos lo hizo Fernán Gómez y yo creo que utilizó ese material para hacer aquella historia. Pero claro, Fernán Gómez imponía sí, mucho y tanto Perico Beltrán como Berlanga le hablaban con mucho respeto. Berlanga y Beltrán estaban muy picados entre ellos, tenían como una historia previa que no sé dónde venía, nunca entendí, pero se relacionaban con mucho cariño, pero con mucho conflicto, siempre, ¿no? Protegían a Perico, que era el que peor lo pasaba, el que más dificultades tenía, el que menos trabajo tenía, etcétera, y el que no paraba de trabajar siempre era Fernán Gómez, y era el más organizado, el más estructurado y el que realmente pues tiraba de aquel proyecto. Estuve en la Filmoteca con Perico Beltrán, por eso pasé mucho tiempo con él, viendo todas las películas en las que aparecía Fernán Gómez, que eran 100 y pico. Vi muchas, vi muchas películas y claro, era una misión un poco, era muy complicado hilar una historia en la que pudiera tener sentido lo que se contaba, pero el experimento que hizo Fernán Gómez es muy interesante y está en ese capítulo de aquella serie. Comentabas antes también al principio el tema del guión, ¿no? De cómo este guión fragmentado que se va viendo desde puntos de vista diferentes, complementarios, ¿no? Eso, bueno, no era tan usual, entonces ahora hemos visto muchos casos de rupturas de guión, pero bueno, casi había que irse a Rashomon o a Kubrick para que hicieran estas cosas. Esto en el cine español era insólito, ¿no? Sí, a mí me parece que la película bebe mucho de películas de neorrealismo italiano, de Fellini más bien, guiones de aquellos míticos guionistas de Fellini, Ennio Flaiano y Tullio Pinelli, que eran los que escribieron pues I Vitelloni, Il Bidone, Las noches de Caviria, Giulietta de los Espíritus, escribieron también 8 y medio. Pero sobre todo Vitelloni, este tipo de personajes que son unos vividores, unos golfos, unos tipos sin escrúpulos que se aprovechan de gente inocente en los pueblos, valiéndose
la necesidad y de los intentos de supervivencia de aquella gente en aquella época, son unos personajes que están ahí, y creo que el tono tiene mucho también del Verdugo y de películas que se hicieron en los años 56. El Verdugo yo no recuerdo qué año es, pero bueno, por ahí también. Y el tono es un poco ese. Y en cuanto a estructura, claro, es fascinante ver cómo va cambiando de puntos de vista, y es la manera que tiene para seguir manteniendo la intriga y la tensión hasta saber qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Cómo fue toda la historia y por qué va bailando todo el puzzle de todas las historias hasta concluir en lo que cuenta. Decía Beltrán en el libro de Heredero, decía que su obsesión era no resolver toda la historia por medio de una voz en off, porque eso le parecía lo más fácil, y bueno, de alguna manera sí que lo resuelve un poco con la declaración que hace Larrañaga al juez, pero al menos se sirve de ese artefacto para poderlo hacer. Yo creo que los diálogos, si analizas las escenas, están muy bien, están realmente muy bien escritos, están los personajes definidos, cada uno es muy claro todo lo que cada uno de los personajes tiene como estructura, cada personaje está claro lo que quiere. Larrañaga necesita o quiere o tiene esa ambición de dinero. Esta mujer Totalba, la que hace la Ignacia, bueno, necesita o quiere el amor de ese hombre, ¿no? Cada uno está persiguiendo lo que quiere, y son muy claras las acciones que cada uno y cada una emprende para conseguir eso que quiere, y son muy claras también las motivaciones. Entonces creo que es muy sólido y no hay casi nada que le sobre, porque, o al menos quizá el hecho de verlo ahora nos permite ver esa parte medio documental que tiene, ¿no? de costumbrismo tan tremendo, ¿no? La película está hecha en un pueblo de aquí de la Comunidad de Madrid que se llama Loeches. Yo nunca he ido a Loeches, no sé si hay. Pues tendremos que ir a Loeches, ¿no? Hacemos una excursión a ver si está en la casa todavía. Sí. No sé si tenéis alguna intervención, pregunta, comentario, solo tenéis que levantar la mano. Sí, teníamos ahí a mitad de sala. Hola, buenas tardes. Me ha parecido el triángulo de amantes. Me ha parecido como el triángulo ese que tenían ellos. No sé, igual bebió un poco de viendo esta película. Y luego, también subjetivo, esta presentación de Ignacia me pareció ver a Nicole Kidman en Los Otros. A lo mejor Amenábar le dijo: visiónate esta película, no lo sé, a Nicole Kidman para darle una pista, ¿no? de doña Ignacia, ¿no? Solo esto es, por sacarlo de la subjetividad. Voy a hacer un paréntesis solo, es que en la última sesión que tuvimos aquí de este ciclo fue Amantes, presentado por Paco Plaza, por lo cual no sé si imagino que estuviste, y que van rebotando un poco las influencias que vamos viendo en películas que aparentemente están seleccionadas por gente muy diferente, bueno, gente diferente, de directores diferentes, pero que van resonando un poco en el público que vamos viéndola, ¿no? Aquí en este ciclo. Cierro paréntesis, Mariano. Sí, nunca no lo había pensado, la verdad, pero tú viniste a esa otra sesión, a la de Paco Plaza. Sí, había visto ya antes, que me pareció una peli tremenda, poética, pero al mismo tiempo muy cruda, o sea, una peli maravillosa. Pero ahora viendo esta, de repente me ha hecho un flash en la cabeza y he dicho... Sí, bueno, también hay esa vida de provincia, ¿no? Me pareció era en un pueblo, no sé dónde era, en Cuenca o Valladolid. Puede ser, nunca, la verdad que no lo había pensado, pero puede ser. Me parece, la recuerdo mucho más seria o más solemne, ¿no? No recuerdo haberme reído ni una sola vez con Amantes, y bueno, con esta ha habido muchas carcajadas incluso ahora, ¿no? Sí, sin embargo decías, y muy bien dicho, ¿no? Que parece como una comedia, pero es una tragedia, ¿no? Es una tragedia. Desde un lugar... Sí, es una tragedia, y es bueno, y es ese
Sí, es ese tipo de cine y a mí, fíjate, yo pensaba, a mí me fascinan los hermanos Coen y yo veía, no sé, veía relación, y no creo que conozcan los hermanos Coen esta película, pero sí que conocen a Berlanga y veía mucho no sé, de tragedias como Fargo, ¿no? Que está tratada con esa ironía y que es un tipo al que le pasa algo parecido a lo que le pasa al personaje de Carlos Larrañaga, y ese tipo de películas, ¿no? En las que los personajes intentan hacer las cosas lo mejor que pueden, pero el destino los conduce a una tragedia, y entonces está tratado todo con esa ironía que bueno, que nos lo hace un poco más fácil de digerir, ¿no? Pero puede ser, sí. Valle Inclán tiene mucho de Valle Inclán, ¿no? De ese retrato de esa España tan bestia y tan real. Visto ahora por gente, no sé, yo quería que la viera mi hija, pero al final no ha podido venir, que tiene 20 años, y quería que la viera en grande, para explicarle de dónde venimos un poco, ¿no? Sin necesidad de palabras, porque es muy real todo eso. La película está hecha en el año 64, pero está llena de imágenes que todos o muchos de los que estamos aquí conocemos, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre Amantes, al hilo de esto, ¿no? Es que Amantes es una película de época, se hizo en el 90 y pico, y era una acción que transcurría en los años 50, 60, ¿no? O 50, y esta es una película contemporánea, ¿no? O sea, que tiene el valor arqueológico que no tiene Amantes, siendo una película estupenda Amantes, ¿no? Pero que digamos este valor arqueológico que ha ido ganando con el tiempo, a mí me parece increíble, ¿no? de esta película. La película, hay un dato importante que empieza, lo primero que se ve en la primera imagen es la de la revista El Caso, que es de donde salía la noticia y era el material que trabajaban estos, Fernán Gómez, Perico Beltrán y demás, porque era una revista, la verdad, yo recuerdo muy niño ver la revista que era, bueno, precursora de todos los programas de televisión o de las redes sociales ahora también, si quieres, pero se vendía a millones y todo el mundo lo leía, eran todo casos rocambolescos y todo eran además suposiciones y especulaciones sobre crímenes que muchos de ellos nunca se resolvían o no se aclaraban, pero todo el mundo lo leía y estaban, además venían lleno de imágenes y de fotos y tal, y es con lo que arranca la película. Es un true crime también. En este país nos gusta mucho el true crime. Entonces les llamaban crimen pasional. Crimen pasional, ¿no? Pero es un true crime totalmente, sí. Y luego había una cosa que apuntabas también que es muy interesante, ¿no? Como los códigos del cine de terror, y tú hablabas antes de que era una película hitchcockiana, ¿no? De hecho, ella aparece el ama de llaves de Rebeca, que aparece siempre quieta detrás, ¿no? Y de alguna forma yo creo que todos bebían muy posteriormente a Amenábar, y me imagino que también Fernando Fernán Gómez, 30 o 40 años antes que Amenábar, bebía también de esas fuentes, ¿no? Me imagino que eran Hitchcock y el cine de género, ¿no? Hay una intervención allí al fondo. Bueno, aquí y luego Pablo. Yo lo que quería era preguntarte, porque antes en la presentación comentaste los ecopuñuelianos y bueno, pues que un poco profundizas sobre ellos, ya que bueno, pues hay algunas cosas evidentes como el travestismo, ¿no? de Larrañaga, pero luego también todos esos fetiches que se repiten, los planos de los pies, el pajarraco este disecado, también la cantidad de espejos que se ven en muchas de las escenas. Sí, todo eso, esos detalles, pero para mí sobre todo en una forma en un punto de vista, ¿no? Sobre lo que está contando, ¿no? Cómo maneja ese material en un punto de vista sobre la realidad social de aquella época. Cuando me propusieron en Dama hacer este pequeño acto, dudé entre esta película y otra que me fascina de Buñuel, que es Él, ¿no? Que también tiene
bueno, pues muestra eso, un universo también muy oscuro, aunque es mexicana, me parece, está hecha en México, ¿no? Pero da igual, podía ser de Toledo, o sea, y me parece que tiene, bueno, que entronca perfectamente con Valle Inclán. Digo más Valle Inclán que Lorca, porque Lorca no tenía, creo que no tenía el humor que sí tenía Valle Inclán. Sí, bueno, me parece que es la visión que tiene de esa España. Me parece que Fernán Gómez es una figura, que es lo que comentaba al principio, así como una figura esencial del cine, porque como escritor era brillante, como escritor teatral, también como novelista y luego fue un grandísimo actor, y también tiene unas cuantas películas como director brillantes, ¿no? Y es una figura, bueno, no es tan fácil desempeñar, tú lo sabes que eres guionista, desempeñar todos esos papeles en el cine, y a lo largo de tantos años, y haber trabajado con Erice y con Garci y con toda la gente, ¿no? Que trabajó Fernán Gómez. Pero me parece que sí, que está muy relacionado con el mundo, con esos mundos de Buñuel, con esa visión muy oscura de una España muy reprimida y de un país totalmente autoritario, y de un ambiente social oscuro, lleno de vidas, como decía, aquello que decía García Márquez, que hay las tres vidas, ¿no? La vida pública, la vida privada y la vida secreta, ¿no? Aquí están las tres vidas de los personajes. Y creo que Buñuel también se explaya en eso, ¿no? Porque Berlanga creo que nunca llega a entrar en el mundo tan de la vida secreta, ¿no? Pero Buñuel sí, por supuesto, y también Fernán Gómez en esta película. Me refería más a eso, y también lo relaciono mucho, bueno, con Saura, ¿no? Que también tenía esa visión o esa lucidez de mostrar aquella España tan oscura como era, ¿no? Y al mismo tiempo a veces hacerlo de forma irónica, no tanto como Fernán Gómez, porque lo que más recuerdo yo de esa época en la que trabajé, el de secretario, sí, era que eran muy divertidos y eran muy gamberros, y se lo pasaban muy bien imaginando historias. Y por supuesto, pues no sé, de cada reunión de 2 o 3 horas pues se pasaban el 90% del tiempo hablando de chascarrillos de todo tipo de historias. Hay una intervención allí al fondo, lo vamos aquí, ¿vale? Muchas gracias. En el ámbito de la moral pública de la época, y desde una óptica, diríamos, de mensaje, podríamos decir que el mensaje de esta película es que el criminal nunca gana, lo cual podría ser un mensaje muy ortodoxo. En ese sentido, ¿qué creéis que pudo haber molestado tanto a la censura para que le diera los cortes que le hizo? Porque pues, no parece que sea un alegato contra el régimen, tampoco una crítica de la religión, ni velada siquiera. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber molestado tanto a los censores en vuestra obra? Es que lo que yo recuerdo haber leído, y lo que deduzco de toda la información que hay de la película y de la obra tanto de Berlanga como de Beltrán, como sobre todo de Fernán Gómez, justamente lo que le pasaba a la censura es que no sabía cómo entrarle a la película. O sea, ellos sentían que había algo. En el libro de Heredero, Perico Beltrán nombra a los censores por sus nombres y apellidos, porque eran conocidos por los guionistas. Los guionistas sabían qué censor le había tocado, quién te ha tocado a ti en el guión. Entonces sabían ya por dónde le podían llevar. Y por dónde le podían sortear, y cómo a uno le molestaban más las cosas religiosas, al otro le molestaba más todo lo relativo al sexo y demás, ¿no? Y yo no recuerdo, pero sí, no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo que los citaban. Entonces porque al final era un mundo muy pequeño, ¿no? El de los guionistas y directores, y los censores, era una pequeña
cosa endogámica, ¿no? Y se conocían. Ojalá no te toque aquel porque entonces te va a joder. Pero yo creo que la censura está muy despistada con esta película. Pero bueno, hay represión. Lo que pasa es que es todo no es explícito. Entonces no era fácil meterle mano a la película, o al guión, porque no está en los diálogos lo explícito. Entonces era difícil censurar el guión, ¿no? Claro, se ha hablado mucho de todas las habilidades que tenían que desarrollar los guionistas para sortear la censura, ¿no? Y estos eran maestros, tanto Perico Beltrán como Berlanga como Fernán Gómez después, ¿no? Haciendo la película. Es decir, no dejaban. Cuenta Beltrán, por el ojeado esta mañana, cuenta Beltrán que una de las tonterías que les censuraban es cuando dice el alcalde: como me hartéis o no sé qué, os voy a mandar el baile a freír espárragos, dice. Y en el guión decía a hacer puñetas, y le quitaron lo de hacer puñetas y le obligaron a sustituirlo por a freír espárragos. Eran cositas así, ¿no? Porque lo global no lo podían tocar. Pero sí que había otra censura que era la más industrial, que es que no le daban acceso a un estreno en condiciones, y estuvo solo en tres salas. No sé si era como una en Madrid, otra no sé si en Barcelona, y una me parece que en Murcia, porque era donde pasaba la cosa, ¿no? Pues esta sí, no sé, a mí me parece una maravilla de película, considerando que está hecha en un año en el que, bueno, el franquismo estaba en su plenitud, la Iglesia también, y todo esto era un mundo completamente oculto para la gente, ¿no? Es admirable el trabajo de una actriz como Rafaela Aparicio ahí también, ¿no? Que igual que Fernán Gómez, era una actriz que trabajó también con Saura, con Erice, con cine más popular, cine menos popular, y que es brillante, ¿no? Larrañaga, que está muy bien utilizado, creo, por el director, porque está haciendo un papel a pesar suyo. O sea, le han utilizado como necesitaban un galán para que provocara todo eso que provoca, tanto en Ignacia como en no recuerdo cómo se llama la novia suya, Beatriz, y que nadie dudara de aquel encanto que él tenía y tal, y él era la estrella en aquel momento, ¿no? Y sí, me parece que es una gran película que ilustra muy bien no solo de dónde venimos, sino de qué cine venimos y en qué tipo de lenguaje hemos sido siempre muy originales y muy nosotros, ¿no? Muy nuestros. Bueno, tenemos tiempo para una última intervención. Si no, Mariano, hablando de ti un poco, ya que te tenemos aquí, y yo soy periodista, no puedo dejar de preguntar. No sé si nos puedes contar algo de qué estés haciendo ahora. Estuve unos años en la academia, ya lo has dicho, que fueron muy intensos, y pude ver el cine desde otro sitio, bastante curioso. Luego estuve en Netflix llevando ahí el departamento de cine, y ahora lo último que he hecho es una película que la acabo de terminar hace 2 días y se estrena todavía no sé cuándo, en este año, que es una adaptación de una novela de Fernando Aramburu, que se titula El Niño, y se estrena dentro de unos meses, todavía no sabemos cuándo, porque la acabamos de terminar, hoy que es miércoles, pues el lunes. Pero bueno, muchísimas gracias, en vez de haber perdido el tiempo y estar descansando, que estés aquí con nosotros. Un placer con Dama. Y Dama, ayer me preguntaba un guionista: oye, es que estoy no estoy en Dama, estoy en la otra entidad de gestión, y dime por qué tengo que estar en Dama. Y digo, es una historia muy larga, pero no lo dudes, o sea, vente a Dama. Recuerdo, sí, que fundamos Dama hace muchos años. Bueno, yo no fui de los primeros, pero sí de los segundos. Inmediatamente segundos. Y recuerdo una cosa muy curiosa que se la contaba a alguien el otro día, que hubo un momento en el que
los 15 o 20 que estábamos en la junta directiva de Dama, nos queríamos ir de SGAE para poder ser de Dama, y entonces parece ser que habíamos firmado un contrato que nos obligaba a seguir en SGAE, y entonces todos presentamos una demanda contra SGAE para que nos dejaran salir, y entonces iban pasando uno tras otro y todos perdíamos los juicios, todos perdían el juicio, a todos les obligaban a seguir en SGAE, que era una cosa inexplicable, pero pasó una cosa alucinante, y es que el día que tuve yo el juicio, que era el último que me tocaba, fui allí a los juzgados de la Plaza Castilla, había una jueza muy mayor y de repente era invierno. Y entonces empezó a preguntarme, bueno, pero usted por qué, si usted firmó que se quería quedar, usted por qué se quiere ir, y usted, bueno, no sé qué me preguntó, y en ese momento veo que el ventanal empezó a nevar, y no nevaba, apenas empezó a nevar, y entonces le dije, señoría, está nevando, porque era una noticia. Entonces se giró todo el mundo, se giró y vio, y de repente es que se puso a nevar muy fuerte. Y ya ni me preguntó más, ni esperó a que yo respondiera. Dijo, bueno, esto ya está, tal. Y gané el juicio, fui el único que ganó el juicio y el único que le dejaron salir. Hombre, esto es por lo menos un cortometraje, porque yo estaba viendo el storyboard, estaba viendo las escenas, tal y como lo contabas. Pues era tan demencial como cualquier escena del extraño viaje, sí. Muchas gracias por haber venido y por estar aquí y por participar en estas actividades de Dama. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.